volver a grabar, pero pueden... Sí, muy bien. Ahora sí podemos comenzar. Buenas tardes, de regreso. Bienvenidos otra vez a este panel, a este simposio. Vamos a tener un panel que se llama Latin American Speculative Criticism. Tenemos a dos presentadoras. Primero voy a leer un poquito la semblanza de ambas y luego vamos a escucharlas. Tenemos a Giovanna Rivero. Giovanna Rivero es escritora y doctora en literatura hispanoamericana por la University of Florida. Es autora de los libros de cuentos Para comerte mejor, Tierra fresca en su tumba, que fue traducido al italiano y al portugués y de pronta traducción al inglés. Recibió varios premios. Su novela 98 segundos sin sombra del año 2014 ha sido llevada al cine por el director boliviano Juan Pablo Richter. En 2004 participó en el Iowa Writing Program y en 2007 recibió la beca Fulbright. En el 2005 obtuvo el Premio Nacional de Cuento Franz Tamayo. En el 2011 fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de los 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina, ya no tan guardados. Y en 2015 le otorgaron el Premio Internacional de Cuento Cosecha Eñe. Rivero ha publicado diversos artículos de investigación sobre la ciencia ficción latinoamericana en volúmenes como La ciencia ficción en América Latina, que todos conocemos, publicado por Peter Lang en el 2021, e Historia de la ciencia ficción latinoamericana, también publicada en el 2021. Coordina talleres de escritura creativa online, junto a Margela Bautoin y Mariana Ríos, dirige la editorial Mansi, que publica la producción literaria de escritoras hispanoamericanas. Y por otro lado tenemos a Caroline Porno. Caroline is Assistant Professor of Latin American Studies at Cornell University, where she teaches classes in the Romance Studies Department on Latin American literature and film. Her work is situated at the intersection of the environmental humanities and Mexican and Central American cultural studies. She is the co-editor of 2 volumes in the Environmental Humanities Timescales, Thinking Across Ecological Temporalities del 2020, and Pushing Past the Human in Latin American Cinema, publicado en 2021. She's currently working on a monograph, Subjunctive Aesthetics, Mexican Cultural Production in the Era of Climate Change. This project examines how contemporary Mexican writers, filmmakers, and artists respond to the uncertainty posed by ongoing and future climate change by activating subjunctive aesthetic modes such as the counterfactual and the as if. Entonces, bienvenidas a ambas y tal vez con Giovanna. Vamos a empezar. Sí, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Y quiero mencionar que Caroline me ha regalado unos minutos de su ponencia, del tiempo de su participación. Yo voy a intentar de todas maneras mantenerme en mi tiempo, por respeto por supuesto, pero en el caso de que me exceda un poquito, que espero que no, estoy usando el regalo tan maravilloso que me ha hecho Caroline. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces pueden ver, espero que sí. Voy a empezar a conversar sobre algo que titulé con un título de Work in Progress, la mutación como horizonte de lo humano. Giovanna, ¿podrías por favor ponerlo en full screen o como... A ver, veremos si puedo, porque no sé. Lo que pasa es que a veces cuando pongo en full screen, luego quiero pasar y como voy a estar atenta al texto escrito, tarda mucho. Lo dejaremos así, por favor. Perdón, ¿sí? Bueno, hace algún tiempo me embarqué en un análisis e investigación en torno a lo que decidí llamar el utiludio por la extinción de las especies. Era un título provisional, breve, y que luego fue perfeccionado para su correspondiente publicación en un volumen compilado por los profesores Silvia Curlat Ares y Ezequiel Rosso para un companion de la editorial Peter Lang. Partí de la premisa de que una parte significativa de la ficción latinoamericana contemporánea
se estaba haciendo cargo de elaborar el duelo por los distintos tipos de final de la raza humana. Si bien delineé un acotado corpus de novelas argentinas, estoy segura de que mi aproximación era válida para reconocer la noción benjaminiana de la alegoría del cadáver en otras producciones del continente. En este artículo que les menciono, puse la lupa sobre las novelas América Alucinada del año 2016 de Bettina González y El año del desierto del año 2005 de Pedro Mayral. En América Alucinada, González dibuja una sociedad posamericana en la que la vida urbana sostenida por el Estado, lo institucional, la política, ha perdido toda su consistencia y funcionamiento. Parte de ese deterioro de lo civil pasa por el constante ataque de ciervos salvajes que ya desconocen, si no la convivencia, por lo menos la coexistencia con los humanos. Entre tanto, como en una suerte de militancia también salvaje, los viejos y viejas remanentes políticos de la era hippie sesentera se instalan en los bosques a manera de un neo-Woodstock para recrear desde la decadencia una contrapropuesta a la familia en tanto núcleo básico del Estado. Bettina González pone en crisis la modernidad, la especie humana como portadora de la razón y la polis. Los viejos son, en América Alucinada, los únicos sujetos capaces de comprender que la muerte no es solo una cuestión biológica, que allí hay una muerte transhistórica, casi cósmica, y que es preciso llorar en esas exequias para atrapar una última dignidad. En la novela El año del desierto de Pedro Mayral, tenemos a una joven protagonista, María Valdés, que de pronto se ve envuelta en la entropía de un fenómeno climático que actúa como pergamino y palimpsesto para que el tiempo histórico revierta su dirección. La intemperie, un fenómeno quizás climático inexplicable, actúa como una borradura que avanza, que carcome el mundo material conocido en Argentina, deteriorando y anulando la eficiencia de los aparatos tecnológicos de la modernidad. Las computadoras, teléfonos celulares, los vehículos a gasolina, las radios, los canales de televisión, todo va dejando de funcionar para dar paso a un mundo cada vez más tribal, donde el proyecto de nación no tiene cabida. Es un absurdo. Mayral publica esta novela en 2005, como ya dije, pocos años después del llamado Corralito, la tremenda crisis económica del año 2001 que agredió estructuralmente a la sociedad argentina. Y una buena parte de la crítica ha reconocido en la metáfora de la intemperie una condensación simbólica, una reificación de lo que ocurrió con la debacle económica de ese año y que podemos resumir como una suerte de desierto y orfandad material e institucional que puso en duda la noción de progreso como una flecha que va siempre hacia adelante. En esta novela, la protagonista va despojándose hasta de su lengua para balbucear dialectos indígenas de la Pampa. En esta renuncia se articula el duelo por un mundo perdido y un futuro ya imposible. Lo que queda como esperanza es la gravitación de la vida en torno al pasado, pero también un diálogo distinto con la naturaleza. Para reflexionar sobre los lutiludios que proponían estos textos, recurrí a los postulados de Walter Benjamin, que indica que la alegoría, a diferencia del mito, lidia con el momento presente y no con la informe eternidad. Otra noción benjaminiana que me fue muy útil fue precisamente la del Trauerspiel alemán, es decir, la de la puesta en escena de la muerte martirizada del príncipe, cuyo cadáver santificado y trascendental permite componer un sacrificio por una era que se clausura y que renuncia además a la salvación divina. En el análisis del corpus que definí,
Yo debía, sin embargo, reconocer que los conflictos literarios de ambas novelas no postulaban un cadáver individualizado y mucho menos noble. En estas novelas, a diferencia del Trauerspiel alemán, no había cadáveres en tanto sujetos sacrificiales de sangre azul, sino como lo entiende Fabián Ludueñas Romandini, sujetos póstumos, casi zombificados, muertos en vida, cadáveres colectivos que ya no eran materia de sacrificio, sino puros residuos de una era finiquitada. Ahora bien, en las dos novelas en las que me detuve, puse el acento en la revolución del tiempo histórico, que pretende dirigirse del pasado al futuro y que el entramado ideológico de los textos desarticula y subvierte. Ese tiempo cuestionado actúa como contraparte del tiempo de la naturaleza, que en primera instancia pensamos como cíclico, haciendo caso omiso de la melancolía inmanente que un árbol o un ciervo puede portar en su condición de testigo eterno de la geohistoria. Me conviene ahora enfatizar muy brevemente que en aquel artículo que les comento, mis argumentos gravitaron en torno al concepto, como ya había señalado, al concepto de alegoría de Walter Benjamin, que la considera como el pleno antídoto contra el mito. Para él, la alegoría descongela el instante místico y lo convierte en el ahora actual. Y lo simbólico, lo mítico, se deforma en lo alegórico. Benjamin postula que del acontecer soteriológico, es decir, de esta sabiduría, esta filosofía de la salvación, se segrega lo eterno y lo que queda es un cuadro viviente accesible a todas las correcciones. Las novelas que analicé responden alegóricamente y no mitológicamente a la problemática de la crisis climática que corre en paralelo al desencanto global ante las promesas del capitalismo. Pero ¿cómo entonces acercarnos a la alegoría del cadáver en tanto héroe martirizado del que nos habla Walter Benjamin en El origen del Trauerspiel alemán? Sin duda debemos entender ese cadáver como lo propone la escatología cristiana en la muerte de Cristo. Es decir, como un cadáver que es pacto entre lo extinto y lo trascendental, entre lo terreno y lo sublime celestial. Así, la alegoría, la de la descomposición, es la forma en que el arquetipo de la muerte sacrificial es abordado por estas novelas, dramatizando la extinción de las especies y el proceso de duelo que acompaña esa caída. En otras palabras, la alegoría en las novelas que estudié funciona como la interzona en la que la naturaleza y el ser humano intercambian narrativas sociales y geohistorias. En palabras de Benjamin, la alegorización de la physis, de la naturaleza, solo se puede llevar a cabo en todo vigor a partir del cadáver. Los personajes del drama barroco, literalmente juego en duelo, lutiludio, mueren porque solo así como cadáveres pueden adentrarse en la morada de la alegoría. Esto nos lleva a pensar, en cierto modo, que la naturaleza y los procesos de putrefacción constituyen una equivalencia absoluta. La naturaleza es putrefacción. Y esta verdad ha generado un equívoco desde la percepción humana, dando lugar a la abyección y la distancia donde debería haber nacido una esperanza. Benjamin nota que, por ejemplo, en las artes plásticas renacentistas, el cielo es alto y nítido, en tanto que en la representación visual barroca, ese mismo cielo se derrumba, poniendo al alcance del hombre un tejido de nubes negras muy bajas. Esta subversión de esa verticalidad divina tiene su correspondencia en una distinta priorización de los tiempos. La salvación del espíritu ya no podrá encontrarse en el más allá, en el futuro, sino en un abismo anterior e interior.
Bien, quisiera decir entonces que las novelas a las que ahora me referiré de manera más específica no son narrativas de resiliencia ecológica o de supervivencia humana. Son propuestas de duelo y resignificación radical de un mundo póstumo. En el año del desierto, por ejemplo, el fenómeno climático de la intemperie actúa como una terrible relectura de la historia oficial, deteniéndose en algunos hitos en los que la modernidad ancló su impronta. Las diferentes emergencias civiles, las dictaduras, las huelgas de obreros e inmigrantes en la Patagonia, el golpe de Estado de la Liga Patriótica Irigoyen, la campaña del desierto, la resistencia de los guaraníes. Todo ello va revelándose a partir de una descamación del presente. A partir de una descamación del presente. Por ejemplo, cuando María lleva a su padre al hospital, que provee la ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud, percibe que en las baldosas que están arreglando en el piso, pero también en la pared, hay una composición distinta que las diferentes restauraciones, según los gobiernos, van mostrando. Es como un mapa oculto que esa descamación del material está revelando, ¿no? Los colores van revelando distintas ideologías políticas y distintas formas de modernidad política. En resumen, la protagonista de El año del desierto acompaña el avance de la intemperie como si se tratara de un reloj diabólico, cuyas manecillas marchan hacia atrás. En esta aparente regresión, ve cómo fracasan las distintas revoluciones políticas, pero se adapta pronto a cada nuevo ecosistema, imitando así el comportamiento de otras entidades de la naturaleza, ¿no? Ella va notando cómo los hongos realmente son entidades devoradoras, ¿no? Que son invasivas, que no son pequeños sucesos de la naturaleza, sino que pueden modificar enormes edificios. Mientras tanto, en la novela de González, América Alucinada, confluyen tres historias distintas. Desde su propio patos, cada una apunta a la disolución definitiva del modelo de capital. Tenemos, por ejemplo, a Berenice, que es una niña abandonada por su madre. La madre abandona a Berenice como parte de una tendencia social de padres que están dejando a sus crías, imitando el modelo de de gran parte de la fauna, ¿no? De animales acostumbrados a dejar a la cría libre a su propia naturaleza y evolución. Y la madre se suma a los grupos de desadaptados que se asientan en pequeñas tribus en los bosques. Una segunda línea narrativa es la que se desprende de Vic, un experto taxidermista. El museo en el que trabaja Vic es una alegoría cardinal en la novela. Se instituye como cadáver de una naturaleza desaparecida, es decir, como fisis, impostada de un alma que ya es espectro. Allí, en el Museo Cripta, residen los rastros inventados de una genealogía caribeña que constituye, por circunstancial metonimia, el objeto de duelo de esa sociedad de los bosques. Vic se siente hermanado con los pluquets y piezas de taxidermia que él mismo ha trabajado para devolver a la vida a los originarios del Caribe. Pero esa vida es siempre inacible, toda vez que se ha extinguido en el pasado. En la tercera línea dramática está Miss Beryl, la anciana en cuyo testimonio recae el trabajo de la narrativa histórica. No solo porque ella ha sido actor y testigo, o actriz y testigo, del movimiento hippie de los años 60, sino porque su edad le permite poner en contacto dos extremos crónicos del capitalismo, el exceso y la carencia. Miss Beryl organiza un grupo de ancianos dispuestos a cazar ciervos, estableciendo así una ambivalente díada presa-cazador, porque sucede que tanto los ciervos como los humanos están experimentando momentos de gran exaltación debido al consumo accidental de la albaria.
una flor originaria del Caribe y América Central y cuyos peligrosos efectos químicos provocan estados alternativos de conciencia, ¿no? Con la albaria es como que esta sociedad ya desintegrada y tribalizada en los bosques accede a una comprensión, a un diálogo distinto con las entidades de la naturaleza, accede a una especie de transmutación con esas identidades. Así, en esta transsubjetividad, conciencia humana, inteligencia animal, que propicia la flor de la conciencia, como se le llamaba aquí a la albaria, América Alucinada nos conduce a un territorio en el que el saber hacer del capitalismo se revela en su total inutilidad. Pues bien, hasta aquí el resumen de lo que fue mi ensayo en torno al utiludio por la muerte de las especies. Lo que quiero ahora señalar es que en ese texto, como quizás pudieron notarlo, el acento está en el duelo por la propia extinción como raza humana. Las voces que narran ambas novelas están habitadas por un tono póstumo, pues los sobrevivientes no serían otra cosa sino póstumos, para decirlo con Fabián Ludueñas Romandini. Y menciono a este autor porque me interesa ahora emular el giro, si no epistémico, por lo menos anímico y afectivo, que este filósofo ha dado en su último libro, luego de que los años de alta pandemia nos obligaran a repensar nuestras certezas teóricas y su enunciación. En su libro, La comunidad de los espectros, publicado en 2017, Ludueñas Romandini hacía una fuerte crítica al transhumanismo, como una suerte de pseudociencia que ha venido a suplantar a la filosofía y sus primeros nobles objetivos. Su mirada en este libro tiende al pesimismo. Luego, durante la pandemia, Ludueñas Romandini publicó una entrada de su diario en la que sostenía que quizás el único y verdadero sujeto político revolucionario era precisamente el virus, pues efectivamente era la única criatura biótica, abiótica, que había podido realmente modificar comportamientos económicos, modos civiles y protocolos laborales. Y en su reciente libro, Ontología analéptica, vampirismo y licantropía en el origen y destino de la vida, que publicó hace poco en abril de 2022, el filósofo parece emanar un renovado entusiasmo por una ecosofía de la especie pretendidamente humana, que no se funda totalmente en la vida, pero tampoco en la muerte, sino justamente en el limen entre ambas dimensiones físicas y subjetivas. En este libro, Ludueñas Romandini pone el foco en la premisa de que el vampiro es una criatura histórica, no solo una figura literaria o producto de la imaginación y la invención de las leyendas urbanas y cómo los escritores recogieron esas leyendas. Él afirma que hay documentos sobre la existencia de los vampiros desde el comienzo de la humanidad y a los que la ciencia no ha querido prestar atención, ¿no? Y él indica que en esos meandros insondables de la historia, ahí nos toca establecer una conexión para entender el misterio mismo del acontecer de la vida. Asimismo, en este libro, y como resultado pandémico, Ludueña nos hace notar que siempre hemos sido objetos mutantes, ¿no? Para él, dice que resulta decisivo admitir que los virus deben ser aprendidos en una dimensión ontológica que los sitúa allende de la división entre lo vivo y lo no vivo, y en ese sentido son la matriz misma de las entidades que han posibilitado la vida y la muerte, pues su fisionomía metafísica, ni vivos ni muertos, son la condición biológico trascendental de posibilidad de toda vida. A la luz de estas rápidas consideraciones, puedo afirmar que las mismas novelas que analicé en el artículo que les comentaba, desde el punto de vista del utiludio, pueden ser leídas ahora desde las nociones del vampirismo y la mutación.
Este derrotero, de todas maneras, se prefigura más claramente en algunos textos mucho más recientes y en los que no podré detenerme por cuestiones de tiempo. Los mencionaré. Uno de ellos es la novela Miles de ojos del escritor boliviano Maximiliano Barrientos, publicada el 2021, y otro es el relato El niño dengue, que me parece es un avance de novela, del escritor argentino Michel Nieva, texto que se publicó en la última edición de Granta en español el año pasado. En la novela de Barrientos asistimos a un mundo tan futuro que, al igual que en el año del desierto, la tribalización es la única opción de vida. Pero no solo eso, sino que los cuerpos humanos, debido a procesos materiales de los nuevos ecosistemas, ahora se funden con piezas metálicas de automóviles, con árboles o con cualquier otra existencia que registre partículas o moléculas, quizás en una ambición que permanece inalcanzable, la de la gran fusión cósmica. En Niño Dengue asistimos al Bildungsroman de un niño nacido en una Argentina futura del siglo XXII, modificada en sus territorios polares, que ahora son grandes playas tropicales, y con zonas periféricas de extrema pobreza, por supuesto contaminadas. En ese contexto nace este niño mutante, mitad mosquito, mitad humano, pero en realidad ni lo uno ni lo otro, pues el cuento postula además una pulsión sexual que solo puede provenir de una criatura heterogénea. Para concluir, quisiera subrayar lo que Ludueña Romandini advierte sobre la gran ficción de la mega episteme que ya no nos ampara más, la de lo humano. Dice, como todo fenómeno vampírico, la acción de los virus determina el hecho de que no existe ningún tipo de pureza biológica propia de lo humano, pues los virus son ya la marca de la hibridación esencial que preside sobre toda la rama evolutiva humana. También en el sentido molecular es posible afirmar que jamás hemos sido humanos. Gracias. Muchas gracias, Giovanna. Entonces ahora vamos a escuchar a Carmen. Carmen, te escuchamos. Muchísimas gracias. Pues es un enorme gusto compartir la mesa con Giovanna. Estoy en proceso de compartir mi pantalla. Ahí va. Ok. Y muchas gracias, Steven, por la invitación y a ti, Miguel, por moderar el panel. Voy a dar mi charla en inglés, pero claro, puedo contestar preguntas durante la sesión de preguntas en español o en inglés, como quieran. I just wanted to say also, it's particularly special for me to be attending this conference today because about 15 years ago, I took a class with Dr. Martin Van Delden at Rice University right before he left for UCLA. So it's fun to, I wish I could be there in person, but it's, you never know kind of what your students will go on to do. So thank you, Martin, for that great class. So today I'm going to talk about the role of speculation in post-extractivist aesthetics. With the term post-extractivism, I'm referring to a politics that aims to upend and move beyond extractivism as the dominant ideology that organizes the relationship between humans and the non-human planet. Extractivism, of course, is a concept developed by Latin American thinkers to describe the region's historical insertion into the world economy based on the large-scale removal and export of raw materials. It names an instrumentalist logic that is underwritten by the assumption of infinite resources and the pursuit of endless accumulation. Any understanding of capitalist modernity must reckon with how that modernity has been produced through extractivism, or the uneven appropriation of resources. So post-extractivism, then, by contrast, points out the ecological and social pitfalls of the extractivist model. But it also moves beyond critique and advocates for the collective imagining and enacting of other forms of relation with the non-human planet, relationships that are equitable and that facilitate the flourishing of human and non-human life.
Indigenous land defense efforts throughout Latin America are a prime example of post-extractivist imagining and activism because they advocate for an alternative understanding of territory in which land is not just an external object to be commodified or property to be bought and sold, but the condition of possibility for life and for the collective. So this poem by the Zapotec filmmaker and writer Luna Maran, I think really nicely illustrates this concept of territory in her poem Piel Territorio. In the poem, Maran writes, "La tierra es más allá de nosotros, pero nosotros no somos sin ella. La tierra es eso que hace que seamos." It is worth underscoring this last line, "La tierra es eso que hace que seamos," because it delineates an understanding of territory as the condition of possibility for that which we are. This what we are is in turn contingent upon the land. It is not fixed. It's not predetermined. It's a statement that rings true in the context of indigenous dispossession, but also more broadly in the Anthropocene, as changing climatic conditions alter what it means to live and make art and make community as humans. La tierra es eso que hace que seamos also, I think, has a speculative quality to it, imbued through its use of the subjunctive mood, which underscores that that which we are is variable. It's always in the process of being produced or becoming. And consequently, it might change in ways that are not yet fully anticipated. Thus, while Maran's poem is not speculative fiction, as some of the examples in this fantastic conference have talked about thus far, it does contain speculative poetic elements, or what Samuel Delaney calls subjunctivity, in that it invites readers into the realm of conjecture to think about the potentiality of what might yet be. In other words, invites future thinking. Speculation, I argue, is central to post-extractivist activism and aesthetics because speculation is the means by which we are invited to imagine the world otherwise, and because it presents the future as undecided, which is particularly politically important in this moment in which the future seems predetermined. We see this at work, this speculative element at work, also in the slogan by the activist group Futuros Indígenas, a network of indigenous land defense activists, which was founded in Mexico last year, which similarly links the future with territory to powerful effect. Their slogan, en tiempos de crisis climática, el futuro es un territorio a defender, reformulates land defenders as defenders of the future. The slogan collapses territory with the future, conjoining space and time as inextricable. Thus, land defense in the here and now is also a speculative wager for a better future. In turn, it temporally projects into the future. By thinking about the future, it also highlights the importance of land as the space that brings this future into existence. With these examples, I hope to have begun to establish that speculation is a central tactic in the context of land defense because of its future thinking and its orientation toward imagining otherwise. With the rest of my time today, I want to discuss how speculation is also of unexpected importance in aesthetic and activist responses to the murder of land defenders in Latin America, which I find particularly interesting because often violence and murder in Latin America is responded to through evidentiary aesthetics, like forensics aesthetics, for instance, and sort of prove the existence of violence. So I'm interested in how speculative aesthetics complement and problematize the importance of proof. Across Latin America, violence against land defenders has escalated along with the expansion of the extractivist frontier, which has been prompted by a boom in global commodity prices that encouraged administrations across the political spectrum to intensify export-oriented extractive production. As a result, conflicts between affected communities and extractivist industries have surged, with the latter buttressed by state protection and impunity.
For example, in February 2019, Nahua land defender and radio broadcaster Samir Flores Soberanes was murdered in his home after months of opposition to the Proyecto Integral Morelos, a planned mega development project that would construct a thermal electric plant and a natural gas pipeline crisscrossing ejido and indigenous lands in Morelos. As an organizer for the Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Pueblo y Tlaxcala, Flores gave voice to community objections to the mega project, including the contamination risk that the pipeline posed to the water supply. Fellow activists contend that Flores' murder was an attempt to silence dissent to the Proyecto Integral Morelos, pointing to the fact that it occurred just days before a planned referendum of the mega project. In the wake of Flores' murder, indigenous and environmental activists honored his life and called attention to his death through the slogan Samir vive, la lucha sigue. Spreading this rallying cry on social media and inscribing it on walls throughout Mexico. Borrowed from the Zapatista formulation Zapata vive, la lucha sigue, the slogan denies murder its conclusive force. The counterfactual force of the phrase Samir vive situates it, I argue, within the realm of speculative aesthetics. It suggests that this death need not have been so, it could have been otherwise. Its negation of Flores' death contests the foreclosure of political dissent to extractivism by affirming the continued existence of other possible worlds, a world in which Samir Flores lives, and a world in which relations with territory are forged around consensus, relationality, and life. Visual and discursive acts of counterfactual mourning thus refer to death, but they deny it as such, rerouting back to life in a subjunctive expression of desire for how the world could be or how the world could still be, like the expression Samir vive. Counterfactual mourning embraces the hauntological, propelling the dead into the future through the continued affirmation of their life and the futurity of land defense. It affords the victim space in the collective imaginary, it asserts their vitality, and it acknowledges the public's responsibility to them and the political projects they died defending. Akin to the imaginative act of undoing, counterfactual mourning produces an enlarged sense of temporal possibility, correlating with a newly activist, even interventionist, relation to our collective past. Just as ghosts disturb the binary separation of the living from the dead, so too does counterfactual mourning trouble the hegemonic logic of extractivism by positing other ways of being in relation to human and non-human life, embodied in the person who fought to make it a reality, Samir vive. Now I'm going to turn to another example of counterfactual mourning in the context of land defense. The performance artist Naomi Rincón Gallardo's Una Trilogía de Cuevas, a three-part multimedia series about extractivism and dispossession in Mexico. Collectively, the trilogy highlights indigenous women's leadership in land defense in Mexico and materializes queer horizons unbound by patriarchy and accumulation. These feminist counterworlds, as Rincón Gallardo describes them, are transtemporal, nourished at once by Mesoamerican myth, indigenous activism in the present, and queer theory in order to engender, quote, worlds opposite to the present for a future that is not yet here. In this sense, Rincón Gallardo's speculative trilogy complements and extends the counterfactual negation of death's finality in activist phrases like Samir vive and Quien lucha por la vida nunca muere by enacting what these parallel worlds cultivated by the undead look and feel like. Una Trilogía de Cuevas originated in Rincón Gallardo's desire to honor and mourn Betty Cariño, the guiding figure of the first episode, El Viaje de Formol. In her artist statement, Rincón Gallardo explains that El Viaje de Formol is, quote, a twisted, mythical, critical fabulation aspiring to materialize and activate the ghost, spirit, and body of the murdered Mixtec activist Betty Cariño, who dedicated her life to the opposition to extraction projects threatening the land, air, and water of indigenous communities, as well as their worldview and forms of social organization. El Viaje de Formol follows Cariño's journey through the underworld, where she is cared for and cares for others.
as well as other female warriors, whom she trains in techniques of resistance, continuing to nurture the fight against dispossession, even in death. In turn, these warriors help piece Cariño's dismembered body back together from where it floats in cosmic space, in an act of feminist recomposition, transmitting her, quote, into the future in order to keep her undead. Performance scholar Laura Gutierrez has pointed out that Rincón Gallardo's trilogy works in a parallel vein to Saidiya Hartman's critical fabulation. It is a storytelling that strains to tell impossible stories. In her work about the lives of enslaved Black women, Hartman adopts this method because the historical record has obscured these stories. The impossibility of accessing them pushes Hartman to recur to speculative engagement with how their lives may have been if she could fully imagine them. Just as Hartman indexes the transtemporal possibilities of this exercise, which brings the past into focus without reproducing the language of violence, Rincón Gallardo draws out the reparative possibilities of encounters among women warriors across time by configuring Cariño as another iteration of Coelexahui through her costume, a shiny polyester jumpsuit decked out with red tassels, plastic skull knee guards, a skull-laden belt, and blinking red nipples. Rincón Gallardo's reactivation of Coelexahui through Cariño articulates a transtemporal lineage of women who have been murdered for pursuing goals that flew in the face of patriarchy. The transformative space of the counterfactual possible in this performance trilogy is materialized in its titular cave. Associated with a female body, sexual pleasure, and reproduction, as well as with the underworld and sleep, in each episode of the trilogy, the cave is a central site of communion, refuge, and pleasure. In a pivotal sequence of El Viaje de Formol, after Cariño's body has disintegrated into pure vibration, a raucous punk concert in the vaginal cave of the underworld transforms into a queer orgy. The heavy metal lyrics that are shouted by the revelers, first in Spanish and then again in English, make the message of the trilogy clear. Quote, "The tomb doesn't stop us. We are neither tired, neither disheartened, repeatedly dead, indomitable, illegible monsters." The women rhythmically move their hands through the cave's muddy floor, sensually spreading mud on each other's legs and onto an enormous pink dildo that is strapped onto one of the punk monsters. The orgy in the mud illustrates the centrality of desire in land defense, how the enactment of other forms of politics is actualized through embodied desires that bring bodies into contact and relation. The titular cave is thus a transformative space where bodies can come into renewed contact as they imagine another world formulated around desire, rather than around death and possession. In Mesoamerican codices like the Mayan Popol Vuh, the 7 caves are where life originated, a space of flux and transit between different times and different worlds. Federico Navarrete explains that ritual allowed the access to this alternate temporal and ontological order, in which there is no difference between humans, non-humans, and deities. Those that emerged did so renewed, manifesting a new way of being and even a new historical era. Quote, "Era un borrón y cuenta nueva, o una declaración de independencia que iba mucho más allá de lo estrictamente político, pues afectaba la corporalidad misma de las personas, sus formas de vida y subsistencia, su identidad étnica." Drawing on this conceptualization of the cave as a portal to another temporal ontological time and space, a portal that is not just a temporary break with the status quo, but rather an irreversibly transformative experience that engenders other possible future worlds, Rincón Gallardo's trilogía analogously deploys performance as a counterfactual feminist realm in which to enact new desires, alliances, and worlds beyond extractivist capitalism, inspired by defenders like Cariño. So in conclusion, if violence against land defenders is a strategy through which to forcibly impose extractivism as the sole possibility of relating to the land, a form of relating that forecloses others by contaminating water, eradicating habitats, and eliminating communities,
Counterfactual practices of mourning, like Samir Vive and Rincón Gallardo's trilogy, refuse that foreclosure as definitive and instead affirm the futurity of post-extractivist forms of inhabiting territory. Counterfactual aesthetics of mourning eschew the evidentiary function that's so often yoked to works about impunity. In contrast with forensic works, like conceptual artist Teresa Margolles' use of materials derived from bodily remains to confront museum goers with the viscera of necropolitics, or to cite another example, the state ID photos of the 43 disappeared Normalista students repeatedly circulated in the wake of Ayotzinapa, evidentiary strategies I have found are of less importance in the representation of murdered land defenders. Indeed, the works under consideration here seem to reject altogether the mandate that the primary function of art is to bring these victims to justice by proving that this violence against them existed. Instead, the succinct counterfactual affirmation of life in the face of death in slogans like Samir Vive identifies that the stakes of public mourning lie not just in visibility, proof, or the pursuit of justice, but in envisioning another world that persists beyond extractivism, the counterfactual world where Samir Flores still lives, a world sustained by those who keep his memory and desires alive. Similarly, the raucous and sensual parties enacted in Rincón Gallardo's Trilogía de Cuevas create a space where those who are minoritized, excluded, exploited, murdered, or dispossessed can coalesce in a gesture that refuses death. The trilogy's ephemeral happenings constitute a refuge oriented around counterfactual desires encoded in phrases like Samir Vive, in which life and territory are valued outside of profit. This speculative potential of art to create spaces and forms of signification that imagine beyond what is currently echoes and extends the important work performed by land defenders who treat the future as a territory to be defended. Thank you. Gracias, Gabriel. Entonces vamos a abrir la sesión a preguntas. ¿Alguien de aquí tiene alguna pregunta o comentario para las presentadoras? Creo que tal vez hay algunos comentarios en línea. Hasta ahora no. Ok, tenemos aquí una pregunta de Antonio. ¿Quieres acercarte? Tal vez. Sí, yo tengo una pregunta para Caroline. Escuchando esta presentación, me acordé de la presentación que hiciste hace unos meses en UC Irvine sobre otros casos de estudio, pero con, si recuerdo bien, un deseo de ir más allá de la mera visualización, de buscar la alegría, el embodiment. Entonces, viendo una segunda presentación, quería preguntarte si esto es parte de algún proyecto mayor, si estás produciendo un proyecto sobre prácticas que van más allá y, como bien dices, complementan y critican la mera documentación, la mera visualización. ¿Es parte de un proyecto mayor o son dos charlas que de momento existen ahí en el tiempo? Gracias. Hola, Antonio, qué gusto verte o ver tu torso, por lo menos. Sí, tienes toda la razón. O sea, en UC Irvine presenté como otro ángulo sobre esta pieza de Rincón Gallardo, donde me enfoqué un poco más en el aspecto queer de su performance, ¿no? Porque pues en la mayoría de las obras que abordan el medio ambiente o la crisis climática, muchas veces se hace a través de una mirada bastante heteronormativa. Entonces creo que algo que diferencia la obra de Rincón Gallardo es su énfasis en el aspecto queer, como ¿no? el ángulo desde el cual aborda pues la defensa del territorio. Y sí, esta charla o sea, la saqué de un capítulo de mi libro que va a salir el año que viene, que se llama Estéticas Subjuntivas. Entonces ahí
el libro no es solamente de estéticas especulativas, sino más bien estéticas subjuntivas que planteo como una forma de responder a la realidad, pero a través del deseo, ¿no? A través de lo que podría ser, ¿no? Como este deseo de responder a la realidad y también señalar como un mundo un poco más allá. Gracias por la pregunta. Bien, acá tenemos a una pregunta de Elizabeth Ingwen, entonces vamos a escucharla. Gracias por las presentaciones y yo tenía una pregunta para Giovanna para hablar un poco más. Me recuerdo de la presentación que hiciste en Brasil sobre la imaginación del autor de ciencia ficción para quizá no sacarnos, pero ayudarnos a pensar o repensar este futuro tan distópico que nos parece. ¿Puedes hablar un poco sobre eso, por favor? Sí, primero, si bien no te veo, querida Libby, escucharte es siempre una alegría. Desde mi pantalla no puedo verte, pero te siento y mi cariño ahí se expresa también cruzando toda la tecnología. Sí, es cierto que hace un año, justamente en una reunión, una conferencia que tuvimos en la Universidad de Florida, hablamos sobre cómo la ciencia ficción en realidad está desafiando al realismo en la necesidad de imaginar con otras herramientas y además confluir realismo y ciencia ficción o todos los géneros, ¿no? Estamos en un momento en que es un absurdo la división de formatos, géneros, formas, porque en realidad el desafío es revisar las epistemes que nos han traído hasta aquí. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención en ese momento en que conversamos fue esta noción que nos regalaba Emmanuel Coxia, ¿no? Otro filósofo que va muy de la mano del pensamiento de Fabián Ludueñas Romandini, y que nos invita a imaginarnos como parte de un cosmos, que él hace una crítica al modo en que hemos venido imaginando no solo nuestros textos literarios, sino la filosofía, distintos conceptos de vida, de ciencia, y que tienen que ver con considerarnos como afuera de algo, ¿no? Como si fuera, cuando decimos, por ejemplo, el espacio exterior, ya estamos impugnando un cosmos completo y dejándonos en un adentro que es totalmente ficticio, así como Ludueñas Romandini critica la ficción del concepto de ser humano, Emmanuel Coxia critica la ficción de creer que la Tierra es una burbuja y que tiene una galaxia, digamos, pequeña a escala de los infinitos universos. Entonces, la propuesta de Coxia es imaginarnos desde un afuera, como si también nosotros fuéramos extraterrestres, ¿no? Y creo que a mí me fascina esa puerta que nos abre a mirarnos sin necesidad de alterar fisionomías o rostros, mirar esta subjetividad, revisarla y considerarnos extraterrestres. Y creo que ese dislocamiento del concepto puede generar otros derroteros para imaginar la ciencia ficción y el realismo, ¿no? Como un solo territorio. Gracias por la pregunta, querida Libby. Sí, yo tengo una pregunta. Como ustedes ya saben, ¿no? Gisela Jeffes escribió ese libro, uno de los textos fundacionales para el ecocriticismo en América Latina, políticas de destrucción, poéticas de la preservación. Y en ese libro ella propone 3 tropos medioambientales, ¿no? Que son destrucción o verdaderos, sostenibilidad, reciclaje y preservación, imaginación utópica. Entonces, me pregunto, como ustedes ya han estado estudiando, leyendo sobre el campo, en la ficción especulativa, estos 3 tropos medioambientales son suficientes para dar cuenta a todo lo que ofrece la ficción especulativa ecocrítica. O sea, porque me parecen 3, ¿no? Estoy pensando
en las dos novelas que presentaste, Giovanna, me parecen más de destrucción, ¿verdad? Pero no sé, Carolyn, en cuanto a, o sea, no sé si esa imaginación utópica, o no sé, si necesitamos más categorías, ¿no? Más tropos. Bueno, a mí siempre las taxonomías cerradas me generan algo de inquietud, pero entiendo su necesidad. Y también celebro que cuando Gisela Jeffes propuso eso, era necesario establecer como un mapa que nos orientara, ¿no? Ante la crisis literaria de los géneros, tener un mapa que desde el pensamiento de las crisis climáticas nos orientaran, me parece importantísimo, un aporte fundamental que sigue siendo rico y con el que se puede seguir dialogando. Sin embargo, más que aumentar taxonomías o seguir desglosando una estantería de cuadros de orden, creo que todavía se puede dialogar y es necesario dialogar con lo que propuso Gisela Jeffes y llevarlo quizás, trasladarlo a otros subtópicos que han además emergido con la pandemia, ¿no? Con este gran punto de inflexión en las ciencias, en la economía a nivel planetario. Es decir, creo que en esto que Jung llamaría un nuevo eón, aumentar taxonomías no sería tan urgente como pensar desde otras globalidades y también desde otras especificidades. Mencionabas que, por ejemplo, en lo que yo leí hay como un énfasis más en la destrucción, y sí, es posible que a primera vista o a primera escucha se sienta así, ¿no? Que hay casi una posición celebratoria de que, oh, qué bien que por fin la especie humana entró en tremenda crisis de extinción, qué maravilla, es un renacer. Pero no creo que sea así, creo que es necesaria la crítica que los filósofos que mencioné hacen al modo en que el transhumanismo se instaló en el centro de la discusión de todo, ¿no? Lo que hay ahí es una disputa por quién maneja las epistemes, más que quién organiza las taxonomías. Entonces, me parece importante esto que además es un giro revolucionario, por ejemplo, el que propone Ludueñas Romandini cuando de algún modo está dialogando con la idea de Heidegger que dice el hombre es un ser para la muerte, y Romandini desmitifica un poquito eso desde otro lugar, claro, desde la biología, diciendo en realidad venimos de la muerte, ¿no? Ese es el horizonte y el destino, y la forma de conversar con ese destino al que le tememos es la mutación. Darwin ya nos lo anunció, adaptarse o morir, ¿no? Entonces hay una revisión como de antiguos conceptos y creo que en este sentido hay una mayor humildad de parte de estos filósofos que yo valoro mucho. Y vuelvo a decir, lo que propuso Gisela Jeffes me parece muy rico y muy actual y con eso se puede seguir abriendo a otras conversaciones. I think that's right. I mean, I think that Gisela Jeffes' categories are broad enough that what we're talking about really fit within that, you know, destruction and futurity. But of course, there are other fabulous scholars building off of her work. Like I'm thinking about Victoria Saramago talking about, or Charlotte Rogers talking about melancholy nostalgia, or Amanda Smith talking about cartographies. And so I'm really interested in sort of anxiety and desire as sort of these forms of responding to crisis, and sort of imagining what might emerge out of them. And maybe I'll take this opportunity. I was reading a question in the Q&A. Ursel Heisel was asking how I differentiate counterfactual mourning from wishful thinking, which I think is a great question, right? Because you know, statements or slogans like Samir Vive, of course, deny death, right, by stating this person is living. But yet, I think this is also, it's a denial of death that everyone who sees it, right, because these are statements that are graffitied throughout the city, they're on social media platforms and activist phrases. It's written in an idiom that's immediately recognizable to people in Mexico as being a statement about
his death, because it borrows from that phrase, Zapata vive, la lucha sigue, right? So it both recognizes simultaneously the death of that person as needing to be acknowledged publicly, as needing to be disseminated publicly, and it denies that death as being the same as the death of the political project, right? So it asserts the futurity of the political project for which Samir Flores sort of stands in as the figurehead in this instance. And so I think that's what's interesting to me about these sort of this counterfactual mourning, right? Because it denies death its conclusive force at the same time that it asserts the visibility of this death in the public sphere. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta acá? Yo tengo una pregunta para ambas. Es una pregunta un poquito más general, porque se relaciona con varios temas que se han tratado durante las sesiones de hoy, pero también con sus presentaciones, y es esta idea, obviamente, de imaginar otros mundos posibles, imaginar otra forma de relacionarse entre seres humanos y, digamos, el medio ambiente, los animales, etcétera. Pero mi pregunta es si en los objetos culturales que ustedes están examinando, por ejemplo, las novelas que mencionó Giovanna o los performances de Naomi Rincón, si también se está imaginando otros tipos de audiencia, otros tipos de personas que van a recibir o que van a tener acceso a estas formas de expresión cultural, ¿no? Porque me dio la impresión de que cuando hablaste de Naomi Rincón, me pareció que estaba en el Museo de Arte Contemporáneo en Oaxaca, ¿no? Y las novelas, al menos la de Bettina González, parece que vienen de una editorial grande. Entonces me pregunto si también están tratando o no, y qué nos dice, si están tratando de imaginar o no otras audiencias, otros grupos que a lo mejor pueden, digamos, recibir o dialogar con estas ideas tan interesantes de imaginar otros mundos posibles, o si se queda en esta circularidad de nosotros, la academia que estamos aquí, somos los que consumimos esto, los grupos letrados, etcétera, o si de verdad hay algo también ahí interesante más sobre los audiencias. Pues me parece una pregunta sumamente importante. En el caso de Rincón Gallardo, ella trae estas protestas que están ocurriendo ya en la esfera pública a otros públicos, más públicos como más de arte. Entonces, la dirección es la opuesta, ¿no? Porque pues estas conversaciones están ocurriendo pues en estos lugares donde se está defendiendo el territorio. Entonces el arte aquí tiene el papel de traer estas conversaciones y pues estas muertes a públicos internacionales, a públicos en otras esferas. Entonces creo que es interesante el movimiento de, pues, por ejemplo, Samir Vive o Betty Vive. Si vas a la plaza principal en Oaxaca, lo ves ahí en el centro de la ciudad a través de graffiti o a través de carteles públicos, manifestaciones. Entonces la intervención de Rincón Gallardo es llevar eso hacia como el arte, ¿no?, más fino, ¿no?, a esos públicos internacionales. Y pues a pesar de, ¿no?, lo complicado que es eso, en casos como la de Berta Cáceres, o sea, la presión internacional fue sumamente importante en mover ese caso hacia su resolución legal. Bueno, yo voy a responder más como escritora, ¿no? Voy a tomar el costado de la autora y los autores que mencioné, precisamente porque no creo que ninguno de ellos se haya embarcado en la imaginación que le dio forma a estos personajes y a estos conflictos, pensando en un lector académico, ¿no? Todo lo contrario, hay aquí, y por eso me gusta mucho el concepto de Benjamin, un jugar con la muerte, un lutiludio, ¿no? Y el juego ya implica un festejo
de los costados incluso más oscuros de la vida. Entonces, creo que especialmente los últimos dos textos que mencioné, que son los del año pasado, los más recientes, la novela Miles de ojos de Barrientos y el cuento El niño dengue de Michelle Nieva, que es un cuento con un humor tremendo además. Yo creo que está pensando más bien en lectores que están, los que estamos, estos póstumos vivos que somos, ¿no? Lectores que estamos conscientes de que nos debatimos en un momento de gran batalla por los combustibles. Y no solo los macrocombustibles, los que van a mover maquinarias, vehículos, sino el combustible del propio cuerpo. La comida está en crisis, ¿no? Somos sujetos que nos enfrentamos a este gran escenario cuando los combustibles, aquellos que nos van a mantenernos respirando en el planeta, están realmente en franca extinción. Y esos son los lectores y las lectoras que están leyendo estos libros y que encuentran por lo menos un aspecto representado de la vida, ¿no? Lo que está en estos textos es la vida. Entonces, más bien creo que cuando los llevamos a plataformas académicas, aprovechamos ese combustible de la literatura para generar un pensamiento que también es necesario, es cierto, pero creo que en este caso el procedimiento es al revés, ¿no? Los textos literarios se hacen por fuera de toda regulación del pensamiento. Luego ya intentamos conversar con esos textos usando, qué sé yo, un marco de conceptos que nos pueden ser fructíferos. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Si hay alguna otra en el Q&A. Sí. Tenemos un minutito, parece, más antes de terminar. ¿Qué tanto está presente el concepto de protopía de Kelly en la ciencia ficción latinoamericana? ¿Saben lo que es protopía? No, he escuchado que ya no diríamos prefijo, sino el sufijo topía está acompañando todo tipo de prefijos. Así que yo estoy en una entropía de sustantivos al respecto. Tengo una mejor. ¿Cómo y hasta dónde las cosmovisiones de los pueblos originarios de Latinoamérica y en general del resto del mundo influye en la temática de la ciencia ficción de Latinoamérica? ¿Y desde cuándo? Perdón, la escuchamos nuevamente la pregunta, por favor. Sí. ¿Cómo y hasta dónde las cosmovisiones de los pueblos originarios de América Latina y en general del resto del mundo influye en la temática de la ciencia ficción de América Latina ecocrítica? Yo creo que en algunas escrituras está influyendo porque así como en las novelas, en la novela, por ejemplo, que mencioné concretamente El año del desierto, hay esta descamación hacia un mundo primordial en la que el personaje llega a una tribalización tan importante que pierde el español, pierde el inglés y tiene que aprender lenguas que llama naturales, que son el sonido de la naturaleza, las onomatopeyas, y la lengua U de la tribu U, tiene que aprender a nombrar el barro con los diferentes vocablos súper ajenos a ella al principio. Yo creo que así como sucede eso en esta novela, también muchas escritoras y escritores están buscando en esta sabiduría ancestral, en esta forma de entender la vida, y que habíamos colocado como un dato de leyenda, ¿no? Habíamos colocado esa información y ese saber en una subalternidad de saberes menores, de leyendas, saberes mágicos, y de pronto vamos descubriendo, y la ciencia misma está formalizando esos saberes cuando nos dicen, con tal gusano se puede solucionar este problema de la erosión del suelo, o con tal bacteria podemos revertir tal daño sobre tal ecosistema. Es decir, estamos retornando a unos saberes
que habíamos obliterado totalmente, y las escritoras y los escritores lo intuyen. Entonces hay podríamos llamar una pulsión de escritura que está prestando oído a esas cosmovisiones. Yo, por ejemplo, perdón que me ponga, que cite mi propia búsqueda, pero en algunos de mis libros me ha interesado muchísimo reconectarme con comportamientos que tienen que ver con otras formas de entender la tierra, ¿no? La tierra como órgano, no solo como sujeto jurídico. Entonces, creo que es una tendencia, y una tendencia no siempre premeditada, en algunos casos puede ser, pero creo que no es siempre premeditada, que es el espíritu de los tiempos. Pues me encanta esa respuesta, ¿no? Porque creo que tal cual como Giovanna dice, ¿no? O sea, estas ideas del territorio como algo más allá, ¿no? De los bienes raíces, qué sé yo, pues está ahí. Pero también está de forma muy evidente en novelas como La mucama de Omikunle de Rita Indiana, ¿no? O tal cual en esta performance de Rincón Gallardo, ¿no? Donde cita distintas deidades aztecas. Entonces creo que sí está tiene como más presencia ahora. Muchas gracias. Entonces parece que hemos llegado al final de la sesión. Les agradecemos mucho a Giovanna y a Caroline. Y a las demás personas les invitamos a quedarse, bueno, a que nos acompañen a las 5:30 para la primera charla magistral de Alberto Chimal, que se va a llamar Supervivencia de bajo presupuesto, imaginar el futuro desde el sur global. Entonces, pues nos vemos más al ratito. Y gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a todas.